Hola amores, buen día. Hoy os quiero hablar sobre el proceso de transformación personal que viví desde que decidí cambiar mi alimentación hace ya más de 15 años. Em, sí, bueno, a ver, yo no sabía hacia dónde iba, ni siquiera me quería dedicar a la cocina y acabé estudiando cocina, como ya sabéis. De alguna forma me di cuenta que cada pasito, porque al principio fue muy complicado, mi familia, como ya sabéis, una parte de mi familia es de Soria, de Castilla y León, o sea, son hiper mega carnívoros, y tengo la familia de mi madre es italiana, entonces la cocina siempre ha sido como un portal de comunicación y de reunión muy importante. Y al decidir cambiar radicalmente pues todo lo que había vivido antes, pues fue muy complicado, porque además era muy pequeña. Tenía menos de 14 años y a través de la experimentación con ingredientes y sabores fui cogiendo confianza y tacto en la cocina, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que la experimentación es lo más importante, no solo para a nivel de cocina, ¿no? Sino también como a nivel de conocerse a uno mismo o una misma y saber lo que te gusta, por dónde te va la historia, ¿no? Que eres más de salado, de ácido, de dulce, de amargo, de qué. Ir buscando un poco el camino de cómo sentirme plena, gustativamente hablando, pero también emocional y físicamente, ¿no? Eh, y ahí pues cada vez que, cuanto más metía la patita de alguna manera, más sentía la sensación de logro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues vengo de una familia como bastante humilde y en un principio, ni en un principio ni en un final, me podía permitir las comodidades de productos preparados, envasados, que venden como para facilitar ese cambio de alimentación de dejar de consumir unos alimentos y cómo empezar a consumir otros, ¿no? Porque no sabía ni hervir unas lentejas, o sea, no sabía ni lo que eran los remojos, ¿no? Entonces, al no poderme pagar de alguna manera todas esas preparados que podían, que tenían el potencial de facilitarme mi vida, porque entonces iba a la escuela, también ayudaba en casa y un montón de cosas más, pues sí me tuve que meter de lleno. Lo que no sabía es a dónde me iba a llevar todo esto. Y bueno, y resultó ser pues una salida emocional muy importante durante muchos años de mi vida, en la que justamente por eso decidí profundizar, ¿no? Eh, sí, o sea que agradezco mucho el no haber tenido quizás esa economía para facilitarme de alguna manera mi vida o meterme de cabeza en, vale, cómo dejar de ser una ignorante, ¿no? En lo que consumo y en la forma en la que lo consumo y cómo empiezo a variar todo lo que como. Y en ese sentido, pues claro, los inicios siempre son muy complicados. Ni siquiera nadie de mi alrededor quería probar nada de lo que preparase durante los siguientes 6 años. y, y bueno, y al final acabé tomando un poco como el control de la cocina en casa de mi madre, con mis hermanos. Mis hermanos eran muy pequeños, entonces empecé a hacer cosas que a ellos les podía gustar, ¿no? Tipo hamburguesas, cosas de estas que normalmente se venden envasadas. Y claro, al principio son una mierda, pero después pues vas evolucionando y piensa que no tenía ni una base, o sea, no, apenas había información en internet. Eh, y todavía tardé muchos años en llegar a los fermentados y bueno, entonces lo que os quiero decir con esto es que fue un camino como de liberación personal en el que empecé pues sin saber nada y a medida que iba metiendo pues eso, ¿no? Que le iba metiendo energía, iba descubriendo toda la variedad y el potencial de, de pararte un momento a pensar de qué manera puedes hacer que algo saludable sea nutritivo y satisfactorio, ¿no? Y pleno. Y lo que igual se convirtió antes en llenar el congelador y la nevera llena de cositas y potitos y preparaciones así como medio hechas para facilitarme mi vida, a día de hoy se ha convertido en algo muy simple, con el potencial de poder disfrutar de esa simpleza
de esa facilidad, de esa comodidad, pero desde otro lugar, ¿no? No sé, yo no me paso el día en la cocina, me preparo una vez al día la comida, no desayuno, como y ceno. Y, y sí, y me da igual comer 2 días lo mismo, ¿no? Y entonces mi plenitud no proviene tanto de lo complejo que es lo que como, sino de cómo lo cuánto puede, o sea, cuánto simple puede ser lo que compro y transformarlo en algo práctico de comer en su forma más sabrosa posible, ¿no? Porque al final depende de cómo prepares unas zanahorias, pueden ser muy sabrosas y eso no implica 5 horas en la cocina. Entonces, bueno, romper todo este estándar, ¿no? Muchas veces cuando estamos como muy metidos en nuestra propia vida, ¿no? De las cosas que tenemos que hacer, yo qué sé, del cada día, ¿no? Como nos olvidamos de que conociendo un poquito más cada ingrediente nos puede dar una variabilidad en la que el tiempo no forme parte de esa ecuación, o sea, no depende del tiempo, depende más de lo que tú sabes. Y eso al final, como de construir esa complejidad, es parte de construir mi propia complejidad. Y eso es lo que un poco os quería transmitir, ¿no? De que el cambio de alimentación no implica renuncia, no implica renunciar a nada. Y todo es un proceso, no hay un camino, no hay un final en el camino. Y, y creo que después de haber pasado, pues eso, ¿no? Como por muchos ámbitos en la cocina, de todo tipo, después de estudiar alta gastronomía, como viniendo pues de una escuela donde me enseñaron como lo más complejo de lo más complejo en la cocina y al final acabarme conformando realmente con comer lentejas 3 veces a la semana me parece bien, ¿no? Como no necesito más. Y pienso que es un camino personal, por eso es un camino de crecimiento personal, no es un tema de no es un tema de prescindir, es un tema de acabar pudiendo valorar lo más simple. Y claro, obviamente el haber simplificado mi vida y acabar viviendo en un tip y todo esto, pues también tiene que ver, pero pienso que la cocina, al tener que hacerlo, ni que sea una vez al día, ¿no? Ni siquiera, o sea, aunque sea cortar 4 ingredientes para mezclar con tu botito de garbanzos, te puedes empezar a preguntar muchas cosas sobre ti misma o ti mismo, ¿no? Y cuánto complejo quieras que sea, cuánto sabroso, salado, picante, dulce necesitas al día para poder sentir satisfacción, porque en realidad no es eso lo que te hace sentir satisfacción, sino la carencia quizás de otro lugar, de otro aspecto de tu vida. Y por eso creo que la cocina te muestra todo esto, porque si de repente te compras algo que ya está hecho, no cabe mucho la pregunta, ¿no? No cabe mucho el preguntarse por qué esto o por qué necesito esto, por qué necesito lo otro, ¿no? Y, y así que os invito a reflexionar conmigo. Os invito a simplificar vuestra cocina y vuestra vida, en realidad, porque es lo mismo. Y os invito a preguntaros cuánto complejo pensáis que necesitáis comer para sentiros plenos. Porque cuanto más complejo sea, más dependeréis de alguien que os lo dé preparado. Sí, cuanto más dependáis de un sabor para que genere una emoción, más vais a sentir anclados en comprar algo que produzca esa sensación. Y creo que la cocina es el primer paso para como empezar a deshilar toda esa construcción artificial que tenemos alrededor de los sabores falsos, de las emociones por carencia de otros aspectos de nuestra vida que no le estamos prestando atención. Y más que aspectos es a nosotros mismos, ¿no? Nosotras mismas. Así que os invito a simplificar la cocina y a deshilarla y aprender a hacer muchas cosas con lo más básico, porque creo que ahí está nuestra meta y nuestra independencia y nuestra autosoberanía.
de dejar de depender que otros nos lo den masticado para provocar unas emociones que nosotros no somos capaces de provocar, ¿no? Al final. Sí, por eso creo que la cocina tiene mucho que ofrecernos. Y dice mucho de nosotros, porque la cocina es lo que nos sustenta, ¿no? O la comida es lo que nos sustenta. En realidad comida y cocina no deberían estar separados, pero bueno.